Necesito comparar antes de casarme, dijo, así que comparó, entre estar conmigo o quedarse sin mí. Recibió su anillo de vuelta y un pase directo a la soltería sin retorno. Tengo 34 años, soy gerente senior de ventas en una empresa de bienes raíces comerciales en Phoenix. Me tomó casi 8 años llegar desde el puesto más bajo hasta donde estoy hoy. Actualmente gano alrededor de $190,000 al año, sin contar los bonos que en años buenos pueden duplicar esa cifra. El mercado inmobiliario ha estado completamente desbordado y yo he sabido aprovecharlo. La verdad es que de adolescente jamás fui el tipo de chico que conseguía novia. Era gordito, usaba gafas gruesas y prefería los videojuegos antes que las citas. Mi primera relación seria llegó a los 25 años, y apenas duró medio año. Siempre pensé que sería un tardío en todo lo relacionado con el amor, alguien destinado a quedarse solo con sus pasatiempos y su cuenta de ahorros. Pero el éxito cambia la forma en que los demás te perciben. Pasar de ser un simple vendedor a convertirme en un referente del sector inmobiliario, con una buena casa en Scottsdale, un BMW en la cochera y viajes a Europa cada tanto, de pronto me hizo atractivo para cierto tipo de mujeres. Y ahí apareció Valeria. La conocí en Gini hace 2 años y medio. Tenía 28. Trabajaba como coordinadora de redes sociales en una startup que después descubrí que básicamente vendía suplementos carísimos a gente desesperada. Pero lo que realmente me atrapó fue su aspecto, impresionante, un 9 de 10, rubia, en forma perfecta, del tipo de mujer que en la secundaria ni habría reparado en mí. La primera señal de alerta fue lo rápido que avanzó todo. Coincidimos un martes, café al día siguiente, cena el viernes, y a la segunda semana ya pasaba los fines de semana en mi casa. Yo, después de años de fracasos, me sentía como si hubiera ganado la lotería. Me sorprendía en la oficina con almuerzos, se paseaba por casa con mis polos de la empresa, subía fotos a Instagram con mensajes dulces sobre lo afortunada que era. Para alguien como yo, esa atención resultaba adictiva. Las primeras solicitudes de dinero fueron pequeñas. Olvidaba la billetera y yo pagaba. Su auto necesitaba reparaciones costosas y yo ofrecía ayudar. Su alquiler se atrasaba porque en la startup le pagaban tarde, y terminé sugiriendo que se mudara conmigo para ahorrar. Obvio, viéndolo ahora, es ridículamente evidente. Pero en ese momento, cegado por su cariño y belleza, no lo notaba. 8 meses después, ya vivía conmigo. Mis gastos se dispararon. Solo compraba comida orgánica de Whole Foods, exigía una membresía en un exclusivo estudio de yoga que costaba $180 al mes, y cuando se le rompió el celular no aceptó menos que el último iPhone Pro. Cada vez que yo dudaba en gastar, me hacía sentir culpable con silencios y caras tristes hasta que cedía. Lo que me mantenía enganchado era su constante discurso de futuro. Hablaba de los hijos que tendríamos, de dónde viviríamos al casarnos, del tipo de boda que soñaba. Tenía tableros enormes en Pinterest con ideas de vestidos y lugares. Para alguien como yo, que nunca había sentido que una mujer planeara una vida a su lado, era irresistible. A los 18 meses, estaba totalmente atrapado. La mujer más hermosa que había conocido decía amarme y querer casarse conmigo. Cuando empezó a dejar caer indirectas sobre anillos de compromiso en Navidad, no dudé. Gasté $18,000 en un diamante de 2.5 quilates en la joyería más cara de Scottsdale, porque ella había mencionado que siempre soñó con un diamante auténtico de una joyería prestigiosa. La pedida fue de película, restaurante lujoso con vista, fotógrafo escondido para capturar el momento, todo perfecto para Instagram. Dijo que sí entre lágrimas de felicidad, publicó la noticia con hashtags como almohadilla bendecida y almohadilla futura esposa, y la publicación superó los 500 me gusta. Todo parecía ideal. Eso fue hace 5 meses. Pero 6 semanas atrás, tuve la conversación más absurda de mi vida. Fue un jueves, justo después de cerrar un enorme trato por un complejo de oficinas que me aseguraba un bono importante. Llegué a casa con la idea de sorprender a Valeria con un viaje a San Diego para celebrarlo. Ella ya estaba en la sala. Algo raro porque a esa hora solía estar en sus clases de fitness boutique, otro gasto de $160 al mes que yo cubría. Sentada en el sofá de $5,000 que me había convencido de comprar para recibir visitas, revisaba el celular con un gesto extraño. Me serví agua del refrigerador de acero inoxidable, también elección suya, y me senté a su lado, todavía emocionado por el cierre. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Le pregunté. Sin mirarme, soltó. Javier, tenemos que hablar de algo importante. El tono me heló la sangre. Imaginé 1000 cosas, embarazo, cambio de casa, detalles de la boda. Pero lo que escuché a continuación fue surrealista. Me miró y dijo, he estado pensando mucho en nuestra relación y me he dado cuenta de que necesito explorar otras opciones románticas antes de casarnos. Me quedé en blanco. ¿Explorar otras opciones? ¿De qué hablas? Es simple, contestó con la naturalidad de quien explica matemáticas básicas. Tú eres la única relación seria que he tenido. ¿Cómo voy a saber si eres realmente mi mejor elección si nunca probé qué más hay allá afuera? No podía creerlo. Valeria,
Estamos comprometidos. Llevamos meses planificando la boda. Tienes 17 tableros en Pinterest dedicados a nuestro futuro. Ella rodó los ojos. Ese es mi punto, Javier. Esta es una decisión monumental y sería irresponsable no asegurarme de que estoy tomando la opción correcta. No sería justo para ninguno de los dos si terminara conformándome. Conformándome. Esa fue la palabra que usó para describir casarse conmigo. Esta mujer, que llevaba más de un año viviendo gratis en mi casa, con un estilo de vida financiado enteramente por mí, insinuaba que casarse conmigo podía ser rebajarse. Entonces, ¿qué propones exactamente? Le pregunté, incrédulo. Quiero que tomemos un descanso temporal del compromiso y que ambos salgamos con otras personas. Así podremos decidir con certeza si queremos compartir la vida juntos. La desfachatez era simplemente asombrosa. Ella quería que pusiera en pausa toda nuestra relación de manera indefinida mientras salía a probar si había alguien mejor. Y lo planteaba como si fuera un razonamiento maduro y lógico para planificar nuestro futuro. Valeria, eso simplemente se llama estar soltera, le dije con firmeza. Si quieres salir con otras personas, significa que ya no estamos juntos. Ella frunció el ceño, visiblemente molesta. Dios, Javier, ¿por qué siempre tienes que verlo todo en blanco y negro? No estoy diciendo que quiero terminar definitivamente. Lo que quiero es que ambos exploremos otras opciones para asegurarnos de que tomamos la mejor decisión para nuestra felicidad futura. Los dos. Yo no quiero explorar nada. Te elegí a ti. Por eso te pedí matrimonio. Pues quizá deberías hacerlo. Tal vez descubras que existen mujeres mucho más compatibles contigo que yo. En ese instante todo encajó. Ella ya tenía a alguien más. No era un debate filosófico sobre comprobar si éramos la pareja ideal. Ya había conocido a un hombre que consideraba superior a mí y buscaba permiso para seguir con él, mientras me mantenía como su plan de respaldo. ¿Quién es? Le pregunté directo. Intentó fingir confusión. ¿Quién? El tipo con el que quieres explorar opciones. ¿Quién es? Su rostro se enrojeció al instante. No hay nadie en particular, Javier. Esto es solo para que ambos estemos seguros de que tomamos la mejor decisión. Pero la mentira era evidente. Estaba escrita en su cara. Esa noche no pude pegar un ojo. Valeria actuaba como si nada importante hubiera pasado. Se preparó un batido de proteínas con el suplemento carísimo que yo mismo había comprado y se fue a dormir como si no hubiera propuesto suspender nuestro compromiso para salir con otros hombres. Al día siguiente en el trabajo estaba completamente distraído. Miraba listados de propiedades sin leer una sola palabra. No podía concentrarme. Mi compañero de oficina, que se sienta al lado, se dio cuenta y me invitó a almorzar. Hermano, tienes una cara terrible. ¿Qué te pasa? Le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Ella ya te engaña, viejo. Nadie pide una pausa en la relación si no tiene a alguien más esperándola. Y en el fondo sabía que tenía razón, aunque aún quería creer que estaba equivocado. Esa misma noche, hice algo que jamás había hecho antes. Revisé su teléfono mientras se daba una de sus duchas eternas. Sí, sabía que era una invasión de su privacidad, pero una voz dentro de mí me gritaba que debía conocer la verdad. Su celular nunca tenía bloqueo cuando estaba conmigo. Siempre decía que no tenía nada que ocultar a su futuro esposo. La realidad era otra. Lo primero que encontré fue una conversación con un tal Renzo Chu. Y sí, ese era su verdadero nombre. Aparentemente el universo se divertía con estas ironías. Los mensajes tenían casi 3 meses de antigüedad. Al principio eran inocentes. Se habían conocido en su estudio de yoga, donde él trabajaba como instructor. Pero mientras avanzaba en el historial, la conversación se volvía cada vez más coqueta e inapropiada. Renzo, qué ganas de nuestra sesión privada mañana. Valeria, yo también. Eres un maestro increíble. Renzo, conozco algunas posturas nuevas que podríamos intentar. Valeria, seguro que sí. Mis manos temblaban al seguir leyendo. Los mensajes se volvían peores. Renzo, tu novio no entiende lo especial que eres. Valeria, ni me lo digas. Últimamente es tan predecible y aburrido. Solo piensa en trabajar y en ganar dinero. Renzo, mereces alguien que esté a tu nivel, que comparta tu energía y tu pasión. Valeria, tal vez tienes razón. Y luego, apenas 5 días antes. Renzo, ¿cuándo vas a dejar a ese burócrata y estar con un hombre de verdad que comprenda tu alma? Valeria, pronto. Estoy planeando cómo hacerlo. Solo necesito organizar bien las cosas. Renzo, ¿qué planeas? Solo empaca tus cosas y vete. Valeria, es complicado. Él paga absolutamente todo y ahora mismo no tengo a dónde ir. Renzo, puedes mudarte conmigo cuando quieras. Preciosa. Valeria, lo sé, amor. Muy pronto. Sentí náuseas. No era que tuviera dudas existenciales sobre nuestro compromiso o el matrimonio. Ella llevaba meses planeando dejarme por ese sujeto. Lo único que la detenía era asegurarse de no perder la vida cómoda que yo le financiaba hasta comprobar que su ascenso de categoría era seguro. En ese momento escuché el agua de la ducha apagarse. Volví a dejar el teléfono exactamente en su sitio y me senté fingiendo leer noticias inmobiliarias cuando salió del baño. Hola, cariño, dijo alegre, como si nada pasara. ¿Qué hacemos de cenar hoy? La miré con calma,
esa mujer que decía amar pero que había estado planificando reemplazarme mientras yo costeaba cada detalle de su vida. Sonreí y respondí tranquilo. Estaba pensando en continuar la conversación de ayer sobre explorar otras opciones. Sus ojos brillaron de inmediato. ¿En serio? ¿De verdad estás dispuesto a intentarlo? Sí. Dije con voz firme, creo que tal vez tengas razón. Quizá lo mejor sea que ambos veamos qué más hay allá afuera. Se iluminó como nunca antes. Dios mío, Javier, no sabes cuánto me alegra que lo entiendas. Esto va a ser increíble para los dos. Asentí, aparentando estar de acuerdo, mientras en mi cabeza ya armaba el plan de lo que vendría después. Valeria no perdió ni un segundo. Al día siguiente, me escribió que cenaría con una amiga y volvería tarde. Yo sabía perfectamente quién era esa supuesta amiga. Esa noche aproveché para investigar más a fondo. Encontrar a Renzo Chu en redes sociales fue sorprendentemente fácil. El tipo en cuestión era instructor de yoga en el mismo estudio carísimo al que Valeria asistía. Tenía 30 años y se la pasaba publicando en redes frases motivacionales sobre su camino espiritual, siempre acompañadas de fotos suyas meditando sin camisa. Era el cliché viviente, peinado perfecto, discursos sobre la abundancia, publicaciones de dietas de limpieza y sanación con cristales. Su Instagram parecía un escaparate de viajes espirituales y cenas con mujeres distintas en restaurantes de lujo. Todo un artista de la manipulación que seguramente financiaba su vida iluminada con el dinero de varias incautas. Lo que realmente me llamó la atención era lo evidente de sus mentiras. Mostraba autos de lujo y artículos de diseñador, pero si uno observaba con cuidado quedaba claro que nada de eso le pertenecía. Fotos en hoteles caros que no pasaban de ser visitas al lobby, capturas de pantalla de aplicaciones de meditación que hacía pasar por cuentas de inversión. En resumen, un fraude espiritual con fachada de éxito. Y, por supuesto, su interés en Valeria tenía todo el sentido del mundo. Por sus redes sociales, cualquiera habría pensado que ella era adinerada. Lo que él ignoraba era que su vida de lujos estaba financiada por mí, porque en realidad no tenía un centavo propio. Solo un talento especial para gastar lo ajeno. La primera noche que salió con él regresó pasada la medianoche, radiante de entusiasmo. ¿Cómo estuvo tu noche?, me preguntó, sin importarle lo que yo respondiera. Le contesté que normal, y ella, con esa sonrisa fingida, me contó que había cenado en un restaurante nuevo de comida orgánica en Old Town. La comida fue transformadora, dijo, casi como si hubiese tenido una revelación divina. No pude evitar contener la risa. Renzo la había llevado exactamente al mismo restaurante donde la invité en nuestro primer aniversario. Ese lugar cuesta unos $150 por persona, imposible de sostener para alguien que gana lo que un instructor de yoga promedio. Estaba claro que estaba vaciando sus ahorros con tal de impresionarla. Durante las siguientes 3 semanas, Valeria apenas pasaba tiempo en casa. Siempre estaba en talleres espirituales o conversaciones iluminadoras con amigos del alma. Volvía con bolsas de compras de boutiques caras, equipo nuevo de yoga, sesiones de spa. Cuando le pregunté cómo financiaba todo eso, me respondió que Renzo la estaba ayudando a invertir en su crecimiento personal y espiritual. No tenía vergüenza. Estaba dejando que él gastara en ella, mientras seguía viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando el coche que yo había pagado, y todavía pretendía que me estaba haciendo un favor al conectarse con nuevas almas. Lo más gracioso fue verla descuidarse con sus mentiras. Empezó a dejar recibos de restaurantes caros tirados, apareció con joyas que nunca había visto, recibía paquetes en mi dirección de tiendas de lujo. Una tarde incluso encontré en su coche una bolsa de una boutique de lencería carísima. Al preguntarle, me contestó con toda naturalidad que eran nuevas prendas de yoga para su práctica. Claro, yoga en lencería. Podría haberla desenmascarado de inmediato, echarla y terminar todo, pero preferí observar hasta dónde llegaba con su teatro. Al mismo tiempo, yo iba trazando un plan que le enseñaría una lección inolvidable. El punto de quiebre llegó 4 semanas después de su fase espiritual. Estaba en la oficina, trabajando en un negocio inmobiliario importante, cuando recibí un mensaje suyo: cariño, hoy me quedaré en casa de mi amiga Marisol, estamos organizando un retiro espiritual de chicas este fin de semana. Lo curioso era que Marisol, su amiga de la universidad, vivía en Denver y yo sabía con certeza que no estaba en Phoenix. Había publicado historias de su boda en Colorado ese mismo fin de semana. Ahí comprendí que era el momento de ejecutar mi plan. Y no iba a terminarlo en silencio. Haría que aprendiera lo que ocurre cuando intentas engañar a alguien más inteligente de lo que crees. Tomé un día libre y comencé mi propia investigación. Empecé revisando las redes sociales de Renzo y descubrí que era incluso más farsante de lo que había pensado. Su negocio exitoso de yoga se reducía a 3 clases semanales en el estudio, a $25 por clase, y quizás un par de sesiones privadas al mes. Todo lo demás era una farsa, fotos robadas de retiros espirituales, capturas falsas sobre abundancia, y lo más probable, viviendo en un piso compartido con varios compañeros de cuarto. La joya de la investigación fue encontrar su cuenta de Venmo, abierta al público porque al parecer creía que eso lo hacía parecer exitoso. En realidad, mostraba que estaba en la ruina total. Dividía el alquiler con 3 personas más,
pedía préstamos insignificantes a familiares y amigos, y financiaba las salidas con Valeria a base de dinero prestado. También di con su canal de YouTube, donde intentaba ser influencer espiritual. Tenía apenas 89 suscriptores y grababa vídeos en lo que claramente era un garaje, hablando de crear abundancia mientras vivía en la miseria. Mi descubrimiento favorito fue un vídeo de 8 meses atrás donde se quejaba de estar arruinado y de salir con mujeres que no apoyaban su viaje espiritual. Decía textualmente que buscaba a una diosa espiritual y financieramente abundante, que lo sostuviera mientras construía su supuesto imperio de negocios conscientes. Valeria pensaba que había encontrado a un emprendedor espiritual exitoso. En realidad, lo que consiguió fue un farsante arruinado que la estaba usando del mismo modo en que ella me usaba a mí, como sostén económico. Fue entonces cuando perfeccioné mi plan. Abrí cuentas bancarias nuevas y comencé a transferir todo mi dinero fuera de aquellas a las que ella tenía acceso. Dejé lo suficiente en las compartidas para cubrir un último mes de renta y servicios. Después, cancelé de forma metódica cada suscripción y pago automático que estuviera cargándose a mis tarjetas para su beneficio, el estudio de yoga, su plan de teléfono, su seguro del coche, absolutamente todo. Ella no sospechaba nada. Yo seguía comportándome como siempre, incluso mostrándome entusiasmado con su crecimiento espiritual. Cuando me hablaba de lo feliz que estaba con su proceso de conexión, yo sonreía y le decía que me sentía orgulloso de su desarrollo personal. Lo mejor de todo era verla convencerse cada vez más de que tenía todo bajo control, sin darse cuenta de que la trampa ya estaba cerrándose. Valeria llegó a un punto en el que ya ni siquiera intentaba ocultar nada. Hablaba con total naturalidad sobre su guía espiritual, Renzo Chu, y de todas las maravillosas experiencias que, según ella, estaban compartiendo. Apenas habían pasado 2 semanas de mi plan cuando apareció la primera consecuencia: su línea telefónica fue suspendida porque el pago automático no se procesó. Entró en pánico y me pidió que llamara a la compañía para solucionar el problema. Fingí sorpresa y le dije que investigaría qué había pasado. Cuando me comuniqué con la empresa, descubrí que mi tarjeta había sido bloqueada por la actividad sospechosa y que debía verificar mi identidad para restaurar el servicio. Le comenté que eso tardaría varios días en resolverse. Valeria se molestó, aunque todavía no sospechaba nada. Durante ese tiempo, Renzo le prestaba su propio teléfono para que pudiera contactarse conmigo, lo que confirmaba que ella estaba pasando gran parte de sus días en su apartamento. Poco después, su membresía del estudio de yoga también fue cancelada. Luego, su seguro del auto. Siempre tenía una explicación convincente: problemas de seguridad bancaria, medidas contra el robo de identidad, trámites burocráticos. Pero lo que ella no sabía era que yo estaba monitoreando su uso de Uber y Lyft gracias a nuestro plan familiar. Esos registros mostraban una historia cada vez más desesperada. Hacia la 5ª semana de su viaje espiritual, quedaba claro que Renzo empezaba a cansarse de costear la relación. Los recibos mostraban a Valeria yendo y viniendo varias veces al día entre mi casa y su departamento, lo que significaba que ya no le permitía quedarse a dormir allí todo el tiempo. Además, sus salidas pasaron de restaurantes costosos y citas en lugares exclusivos a cafeterías y locales de cadenas baratas. La espiritualidad romántica se estaba apagando a la misma velocidad con la que se acababa el dinero. Fue entonces cuando recibí una serie de mensajes frenéticos: Javier, algo muy grave está pasando con todas nuestras cuentas. Necesito que lo soluciones ya mismo. No puedo ni comprar comida. Esto me está generando muchísimo estrés. Renzo cree que le estoy mintiendo sobre mi situación económica. Por favor, mándame dinero por Venmo ahora mismo. La dejé angustiarse durante un día entero antes de contestar. Perdón, amor, he estado hasta el cuello con un negocio importante. ¿Qué ocurre? Ella me llamó casi llorando. Todo se está derrumbando. El teléfono dejó de funcionar. Cancelaron mi suscripción al yoga y ahora ninguna de mis tarjetas sirve. Estoy convencida de que alguien me robó la identidad. Vaya, eso suena horrible, respondí con una falsa preocupación. ¿Ya hiciste la denuncia en la policía? No sé qué hacer. Estoy atrapada en lo de Renzo y él está muy molesto porque cree que le estoy mintiendo. Por favor, envíame dinero para al menos poder volver a casa. Por supuesto, cariño. ¿Cuánto necesitas? ¿Unos $300? Te juro que te lo devuelvo en cuanto se aclare este lío. Hice una pausa larga antes de lanzar la pregunta. Valeria, necesito que me respondas con total sinceridad. ¿Me estás engañando? Se hizo un silencio pesado. Luego contestó con un tono indignado. ¿Qué? Claro que no, Javier. ¿Por qué preguntas eso? Porque un tal Renzo da me gusta a todas tus publicaciones y últimamente lo mencionas mucho. Además, sales de casa a horas absurdas y no regresas hasta tarde. Solo estoy preocupado. Estás siendo paranoico. Renzo es un mentor espiritual del estudio de yoga. Lo hemos hablado antes. Ambos acordamos explorar nuestras opciones, ¿recuerdas? Yo fingí calmarme. Tienes razón. Lo siento por desconfiar. Enseguida te transfiero el dinero. Gracias, Javier. Te amo. Lo superaremos juntos. Pero, obviamente, no le envié nada. Pasaron 4 horas y me llamó otra vez, nerviosa. No veo la transferencia. ¿Puedes revisar si pasó algo? Qué raro. Aquí me aparece que falló la transacción,
que mi cuenta fue congelada temporalmente por actividad sospechosa. Parece que este problema de identidad nos está afectando a todo nivel. Escuché cómo su voz se quebraba en pánico. ¿Y ahora qué hago? Estoy atrapada. Renzo está furioso porque piensa que lo estoy utilizando por dinero. ¿Él no puede llevarte a casa? Dice que su auto está descompuesto. Claro, más bien Renzo se estaba dando cuenta de que Valeria no era la diosa espiritual adinerada que imaginaba y estaba perdiendo interés rápidamente. Lo siento, amor, déjame intentar pedir prestado algo a un compañero de trabajo y voy a buscarte yo mismo. Por supuesto, no hice nada. Apagué el teléfono y dormí como no lo hacía en meses. Al día siguiente, me desperté con 31 llamadas perdidas y cerca de 50 mensajes. Aparentemente, Renzo la había echado de su departamento a las 2 de la mañana, obligándola a caminar hasta casa con su caro atuendo de yoga porque ni siquiera pudo pagar un transporte. Los mensajes pasaban de la furia al llanto, luego a la manipulación y otra vez a la rabia. ¿Dónde estás, Javier? Por favor, necesito tu ayuda. No puedo creer que me abandones justo ahora, cuando más te necesito. Esto confirma por qué quería explorar otras opciones. Eres totalmente poco confiable. Recién al mediodía respondí. Dios mío, Valeria, perdón, se me apagó el celular y no encontraba cargador. ¿Estás bien? ¿Qué ocurrió? Cuando hablamos, lloraba de verdad. Lágrimas sinceras, no las fingidas que usaba para conseguir algo. Renzo y yo discutimos horrible. Me gritó que lo estaba usando por dinero, que no era más que una niña malcriada que no valoraba nada. Y terminó echándome de su apartamento de madrugada. ¿O no? Eso suena terrible. ¿Qué pasó exactamente? Le pregunté. Discutimos porque él esperaba que yo pagara la cena de anoche, y con todos estos problemas bancarios no pude hacerlo. Cuando le pedí que al menos me ayudara a volver a casa, me contestó que no era mi cuenta bancaria personal y que, si necesitaba dinero, llamara a mi novio rico. Casi solté una carcajada. Renzo Chu había descubierto que Valeria estaba en bancarrota, y en ese mismo instante, perdió todo el interés. El tipo que la había estado llenando de citas lujosas, discursos espirituales y atenciones desmedidas, mostró su verdadera cara en cuanto notó que ella no podía aportar económicamente a la relación. Lo siento mucho, cariño. Ese hombre es despreciable. No mereces que te traten así, le dije. Ella guardó silencio por un momento antes de admitir. Javier, creo que cometí un error muy serio. Esto de explorar opciones no resultó como pensé. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sin darle tregua. ¿Qué te extraño? Extraño lo que teníamos. Renzo resultó ser alguien completamente distinto a lo que aparentaba. Es egoísta, está arruinado y solo me quiso mientras creyó que podía gastar dinero en él. Me quedé un momento en silencio, dejando que esa confesión se hundiera. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que quiero terminar con esta pausa absurda y volver a lo de antes. Me he dado cuenta de que tú eres lo mejor que me ha pasado y fui una idiota por arriesgarme a perderte. Fue entonces cuando decidí asestar el golpe final. Valeria, hay algo que debo confesarte, dije con calma. ¿Qué cosa? Preguntó con voz temblorosa. No hubo robo de identidad. Fui yo quien canceló todo. Hubo un silencio largo y pesado. ¿De qué hablas? Insistió. Seré tu aventura con Renzo desde el principio. Leí tus mensajes. Supe que llevabas meses planeando dejarme, y que solo seguías aquí por mi dinero. Javier, puedo explicarlo. No tienes que explicar nada. Mientras tú explorabas tu camino espiritual, yo pensaba si realmente quería estar con alguien capaz de engañarme, mentirme y usarme como un cajero automático mientras buscaba una mejor opción. Ella rompió a llorar. Por favor, Javier, me equivoqué. Te amo. Renzo fue un desastre, y me di cuenta de que el hombre con el que quiero estar eres tú. Valeria, no me amas a mí. Amas mi cuenta bancaria. Lo que quieres es seguir financiando tu estilo de vida mientras haces lo que se te antoja. Pero se acabó. No seré más tu soporte económico. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, cada vez más alterada. Que empaques tus cosas y te vayas hoy mismo. Su pánico fue inmediato. No. No puede ser en serio. ¿Dónde voy a ir? No tengo dinero. ¿Recuerdas? Nuestras cuentas están bloqueadas. No nuestras, sino las mías, a las que nunca debiste tener acceso. Ya transferí todo a nuevas cuentas que no puedes tocar. No puedes echarme. Esta también es mi casa. En realidad no lo es. Tu nombre no aparece en la escritura. No pagas la hipoteca y no tienes ningún derecho legal aquí. Te doy 24 horas para recoger tus cosas y buscar qué hacer. Ella sollozaba. Javier, no tengo a dónde ir. Renzo no me recibirá. No tengo ahorros, ni para un hotel. Eso debiste pensarlo antes de engañarme. No fue un engaño, estábamos en un descanso. Un descanso que inventaste solo para acostarte con otro sin sentirte culpable, manteniéndome como plan de respaldo. Pero cometiste un error. Yo no soy el plan B de nadie. En ese momento cambió completamente de actitud. ¿Sabes qué? Eres patético. Por eso quise buscar algo mejor. Eres aburrido, y jamás encontrarás a alguien como yo. Estaba conformándome contigo y lo sabes. Tal vez tengas razón, respondí, pero al menos yo prefiero estar solo antes que con alguien que no me quiere de verdad. Durante las siguientes horas intentó de todo, llorar, rogar, jurar que cambiaría, amenazar con destruir mis cosas, insinuar que estaba embarazada,
sabía que era mentira, decir que me acusaría de ser controlador y abusivo, incluso ofreció arreglarlo todo en la cama. Nada funcionó. Yo me limité a sentarme en el sillón, tomar café y observar cómo guardaba su ropa de diseñador en bolsas de basura porque ya no podía costearse maletas. Lo mejor vino más tarde, cerca de las 7 de la tarde, cuando alguien golpeó la puerta. Miré por la mirilla y sonreí. Era Renzo. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté al abrir. Sí, estoy aquí para recoger a Valeria. Valeria, ¿tu transporte llegó?, grité hacia el cuarto. Ella salió con sus bolsas, visiblemente avergonzada. Renzo miró alrededor, observando los muebles caros, la televisión enorme, la vista a la montaña. Lo vi haciendo cuentas en su cabeza. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó. Sí, ¿por qué? Ella me dijo que eras un vendedor aburrido que vivía en un pequeño apartamento. Solté una carcajada. Pues no, soy gerente senior de ventas, gano 6 cifras y esta casa está totalmente pagada. Entiendo por qué quizá no quiso mencionarlo. La expresión de Renzo cambió por completo. Miró a Valeria con asco. Me dijiste que era un perdedor. Lo es, replicó ella desesperada. Vámonos, por favor. Pero Renzo seguía observando, claramente consciente de lo que ella había desperdiciado. ¿Vivías aquí gratis y él te pagaba todo? ¿Y lo dejaste, por mí? Negó con la cabeza. Yo doy clases de yoga por $25 y comparto piso con 3 compañeros. ¿Qué estabas pensando? Ahí fue cuando Valeria perdió el control, gritándonos a ambos, llamándome controlador y a Renzo fracasado, asegurando que merecía algo mejor que cualquiera de nosotros. Renzo simplemente se dio media vuelta y la dejó plantada en la entrada con sus bolsas, mientras ella gritaba histéricamente. De eso ya pasaron 4 meses. Por lo que supe a través de conocidos, Valeria regresó a la casa de sus padres en Tucson y sobrevive vendiendo productos de belleza en esas típicas cadenas de marketing en redes sociales. Varias veces intentó escribirme para decir que había cambiado y que quería recuperar lo nuestro, pero nunca respondí. Bloqueé todos los medios por los que podía contactarme. En cuanto al anillo de compromiso, no lo guardé ni como recuerdo, lo llevé a la joyería y con ese dinero di el adelanto para un coche deportivo nuevo. Para mí fue como un símbolo de cierre, cambiar un peso muerto por algo que realmente representaba libertad. Renzo tampoco salió bien parado. Lo echaron del estudio de yoga por meterse con varias clientas y, según me contaron, volvió a inventarse la imagen de gurú espiritual en internet, compartiendo frases robadas y fotos editadas. Al final, cada quien terminó mostrando quién era realmente. Yo, mientras tanto, sigo con mi vida en paz, mucho más tranquilo, sin cargas innecesarias y con la certeza de que no pienso volver a ser el plan de respaldo de nadie.